dehesa y es algo que vamos a profundizar con Juan Mari Cruz Sagredo de Malla Forestal. Así que vamos a continuar. Muchas gracias por venir, Juan Mari. Que además tenías mucho trabajo. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas y muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Yo os voy a hablar un poco de la regeneración en la dehesa. Prácticamente es la misma charla que di en las jornadas anteriores organizadas por Adrecaj en Cipérez. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría es decir qué es lo que es la dehesa, ¿no? La dehesa es un bosque humanizado, empobrecido en especies, clareado y con árboles de copa amplia, abierta y equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? La dehesa se genera a partir de un encinar, de los encinares, pero los encinares en estado natural, sin la intervención humana, no son dehesas. Eso os debe de quedar bastante claro. O sea, un encinar en estado natural los podemos ver en la provincia de León, en la provincia de Segovia o incluso aquí más cerca en Salamanca. Los encinares en estado natural los podemos encontrar en las zonas de labor, en la Armuña, las zonas de monte que hay entre las tierras de labor y que no tienen intervención humana. Y son mayormente carrascales. O sea, un encinar, si lo dejamos que evolucione de forma natural sin intervención humana, se convierte en un carrascal, él solo. Va a haber mucha densidad, va a haber muchos pies jóvenes, va a haber una cosa muy distinta a lo que es una dehesa. Esto es un detalle bastante importante. La dehesa se genera por acción humana pues, cuando empieza la ganadería y la agricultura, hace 10.000 años. Cuando el hombre hace 10.000 años empieza a sembrar, empieza a criar ganado, empieza a clarear esa masa, porque le interesa que haya una densidad mucho menor de árboles, empieza a empobrecer la masa en especies, porque va a dejar los árboles que les interese, que le interesan. Le interesa la encina, sobre todo. No le interesan menos los rebollos, le interesan menos los quejigos, le interesan menos todavía los espinos majuelos, le interesan menos todavía los perales silvestres, el Pyrus cordata. Eso no interesa, porque eso no produce, eso no da bellotas. Eso no es susceptible de aprovechamiento. Entonces, ¿el hombre qué hace? A partir de un bosque original, bueno, yo os estoy hablando de hace muchos siglos, a partir de un bosque original, va eliminando pies, lo va dejando más claro y va dejando los pies de aquellas especies que le interesan. Y la especie más interesante en la dehesa es la encina. Después, claro, hay dehesas, me diréis, hombre, hay dehesas de rebollo, hay dehesas de quejigo. Claro, en aquellos lugares que por pluviometría, que por régimen térmico, predomina el rebollo o predomina el quejigo. Entonces, en esas zonas, las dehesas son de rebollo o de quejigo. Pero, sin embargo, en las dehesas de encina, donde normalmente y en condiciones normales también tendría que haber rebollos y quejigos, si os dais cuenta, hay menos, van en detrimento. ¿Por qué? Porque a lo largo de siglos y siglos y siglos, por acción humana, se han ido eliminando esos árboles. Entonces, la dehesa es un bosque humanizado. Es un bosque aclarado, creado por el hombre, por la acción del hombre. ¿Cómo? Pues con la espirocha. ¿Sabéis lo que es la espirocha? Bueno, los mayores imagino que sí, los jóvenes no, y mejor que no sepáis lo que es. La espirocha es un azadón muy pesado que se usaba para arrancar raíces, que en la parte de adelante llevaba un corte y en la parte de atrás como una especie de hacha. Con el azadón, con el destral, con la sierra, a base de podar, a base de podas, y sobre todo con la boca del ganado, con la boca de las vacas y en menor medida de las ovejas, porque tanto vacas como ovejas son ramoneadoras. Entonces, a partir de ese bosque original, el hombre ha ido clareando esa masa y ha llegado a lo que es la dehesa, ¿vale? Las vacas es un animal ramoneador por naturaleza. A las vacas les gusta mucho comer hoja del árbol que sea, de encina, de rebollo, de quejigo, le gusta mucho. Y es la vaca la que ha ayudado al hombre, y la oveja, aunque la oveja también es ramoneadora, pero la vaca tiene una cualidad, que hoy en día es una cualidad negativa, claro, y es que la vaca es capaz de romper los encinos para comerse. La gente dice, es que tengo vacas que me rompen los encinos. Es que ese es el signo de la vaca, es que esa es la naturaleza de la vaca, porque la vaca rompe el monte para comer
la hoja y para que de forma natural ese bosque sea más claro y ese bosque pase a ser un bosque a pastos, un encinar a pastos, que entre la luz y que dé hierba. Eso es un proceso natural muy lento, pero que es así. O sea, es un animal ramoneador. La oveja, normalmente la oveja no rompe. Si ramonea mucho, la cabra ramonea más todavía, pero no rompen, no suelen romper. Entonces, ese es el proceso por el que se han creado las dehesas a lo largo de muchos siglos. Entonces, no, es que la dehesa es igual a bosque humanizado, a sistema transformado por el hombre. Si no hubiera existido la mano del hombre, esos encinares no serían dehesas. No sé si había levantado alguien por ahí la mano o... Sí, también comen la corteza. Eso hace mucho daño. Las ovejas comen la corteza, pero es que se comen la corteza de las encinas, de los chopos, de los frutales y de lo que pillan, igual que los burros, igual que los caballos. Los caballos también tienen una boca criminal, o sea, le echan la boca a todo lo que pueden. Pero todo ese sistema de presión ganadera es el que nos ha transformado los encinares primigenios, los encinares originales, que no, os insisto en esto, no eran dehesas. Además, un carrascal, pues si es un carrascal, eso está muy sucio. Un carrascal desde el punto de vista forestal y desde el punto de vista ecológico funciona perfectamente. Está ahí, muy tupido, lleno de carrascos. Cada X metros hay un pie dominante que está separado muchos metros del siguiente pie dominante, y eso se puede tirar así, pero años y siglos así, y no pasa absolutamente nada. Eso evoluciona así, prospera así y estaría en equilibrio. O sea, sería un sistema que no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que al hombre, desde que es ganadero, desde que es agricultor y ganadero, eso no le interesa. No le interesa. Porque ¿qué le interesa? Le interesa que haya menos densidad, que haya menos árboles, que predominantemente haya encinas y no otros pies de otras especies, y sobre todo que entre la luz y que el suelo produzca pasto. Y ese es el sino de la dehesa. Dice, árboles con copa amplia, abierta y equilibrada. Vale, la copa de la encina original no es como la típica copa tipo parasol, aparasolada que conocemos ahora. La copa de la encina, sin llegar a ser como un chopo, es una copa mucho más alta. Es mucho más alta. Se parece más a lo que sería un roble sin trasmochar, incluso un haya. Lo que pasa es que la dehesa se hace por aclareo y por eliminación de pies de otras especies y sobre todo por las podas. O sea, en el momento en que una encina, o sea, llega a tener, según dice la normativa, 20 pies de 20 centímetros de diámetro a 1,20. O sea, 20 centímetros de diámetro, 60 centímetros de contorno a la altura normal, a 1,20. A esa encina se le hace lo que se llama hacerle la cruz, lo que hacen los cortacinos, lo que siguen haciendo los cortacinos y lo que han hecho toda la vida, que consiste en trasmochar ese árbol, en darle el primer desmoche. Entonces se le da el primer desmoche, se le corta la guía terminal. En el momento en que se le corta la guía terminal, cogen la dominancia las guías laterales y esa encina, todas las encinas que veis por ahí, todas tienen esa copa porque alguien las trasmochó, les cortó la guía terminal. Por eso las encinas en la parte alta, cuando ya tienen muchos años y son muy leñosas, se quedan huecas. Les aparece el hueco de la guía terminal que les cortaron y se ahuecan por ahí. Entonces, esa copa que es equilibrada, amplia y abierta, es una copa para que le dé el sol y para que produzca fruto, para que produzca bellota, que es lo que le ha interesado siempre al hombre, desde que empezó a ser agricultor y ganadero, que las encinas produzcan bellota, para que coma el ganado. Entonces, esa es la forma en la que se han creado las dehesas. No creado, se han transformado los encinares originales en dehesas. Claro, esto que os estoy hablando es un proceso que ha durado no siglos, o sea, milenios. A lo largo de milenios, el hombre poco a poco ha ido convirtiendo encinares en dehesas. ¿Qué ocurre con las podas? Las podas que se le dan a la encina se llaman podas adictivas.
adictivas. ¿Por qué? Porque en el momento en que se le corta la guía terminal, cogen la dominancia de las guías laterales y ya durante toda la vida de ese árbol va a haber que seguirle haciendo esas podas. ¿Por qué? Porque si no, como la dominancia es de las guías laterales, van a engordar mucho, van a crecer mucho las ramas laterales, van a coger mucho peso y las encinas se acaban cayendo, si no se podan, ¿vale? Entonces, una vez que se trasmocha, que la mayoría de las encinas están trasmochadas, hay que seguirlas desmochando. Y conviene seguirlas olivando. Ahí hay un tema muy polémico, que es el decreto de podas, que no quiero entrar porque nos podríamos tirar aquí hablando 2 horas, que aunque la Administración tiene parte de razón en lo que dice, en lo que ha dicho, en los límites que ha puesto, con esa norma se va a conseguir justamente el efecto contrario. Se va a conseguir abandono y rotura de árboles, por castigar, por penalizar las podas de más de cierto diámetro. Y es que un árbol trasmochado no hay más remedio que seguirlo podando, porque si lo dejas, no, es que esta rama no puedo, se la dejas, vas al año siguiente y es más gorda, y al año siguiente es más gorda, y al siguiente cae una nevada y te encuentras la encina con la copa en el suelo. Pero bueno, eso ya es motivo de... podría ser motivo de otra charla. Vale. La curva de equilibrio. Las dehesas son terreno forestal cuyo aprovechamiento principal es el ganadero. Ojo, las dehesas no es terreno agrícola, aunque sean pastizales. Es terreno forestal y está afectado por la Ley de Montes. Por eso está afectado por el decreto de podas. Y se regula en base a la legislación forestal. O sea, eso es inapelable. Como decía antes, las dehesas están formadas por especies del género Quercus, pues el Quercus ilis la encina, el Quercus pirenaica el rebollo, el Quercus faginia, que es el quejigo, el Quercus uber, que es el alcornoque, pero aparecen también dehesas de fresno. El Fresninus angustifolia, también es un árbol que se aprovecha en forma de dehesas, adhesados, trasmochos. No produce fruto, o la semilla que produce no es comestible para el ganado, pero el fresno es muy productivo en hojato, en ramo. Y se podaban a cabeza de gato a partir del 15 de agosto, y era un forraje pues, que se apreciaba mucho para el ganado, porque además, claro, se le podía podar y caer a partir del 15 de agosto, que era un momento muy malo para el ganadero, en el que tenía mucha carestía de forrajes. Entonces, el ramón del fresno se apreciaba mucho. Por eso, también, ahora es una cuestión muy, muy polémica, el tema del trasmocho de los fresnos. Y también aparecen ya luego casos raros de dehesas, pues, dehesas, terrenos arbolados con aprovechamiento ganadero, luego dehesas de pino piñonero, incluso de pino radiata. Yo he visto pino radiata, que es una especie foránea, aprovechadas a pastos con caballos en Galicia. Pero ya son casos muy, muy extraños, ¿vale? La dehesa, cuando hablamos de dehesa, hablamos sobre todo de encina, porque es la especie más interesante para el aprovechamiento ganadero. Sin embargo, el árbol más abundante de la península ibérica no es la encina, es el rebollo, es el Quercus pirenaica. Lo que pasa es que hay mucha superficie de rebollares, de bosques de Quercus pirenaica, que no se aprovechan nada de esas. Son los rebollares, los robledales que aparecen en ladera, en las sierras, en las montañas, y no se adhesan, no se han trasmochado porque es contraproducente y sufriría muchos daños por las nevadas. Entonces, por eso tienen otro tratamiento distinto. Hectáreas que hay en la península ibérica en España, mejor dicho, de encinas, se calcula que hay en torno a 4 millones de hectáreas pobladas de encinas, de los cuales 2,4 millones de hectáreas son dehesas, o sea, algo más de la mitad. O sea, hay casi la mitad de la superficie que están pobladas por encinas no son dehesas, son bosques de encina. En León, en Segovia, en muchos sitios. Y del resto de especies del género Quercus, que sí son dehesas, hay otro 1.100.000 hectáreas. O sea, en total hay unos 3,5 millones de dehesas en España. La mayoría de encinas, luego hay también dehesas de rebollo, dehesas de quejigo, incluso dehesas de fresno. Hay
pues esas hectáreas que os digo, hasta otro 1.100.000 hectáreas más. Entonces, el problema que yo os tengo que hablar de la regeneración de la dehesa. La dehesa, igual que se creó por aclareo, por eliminación de pies de otras especies, desde hace más de 50 años está desequilibrada, no está en equilibrio. A veces está desequilibrada. Es un problema que a ojo humano es muy difícil de ver, pero esto es así. Y no lo digo yo, bueno, yo también lo digo, pero lo dice pues gente que sabe mucho más que yo, lo dice la Sociedad Española, en la transparencia lo veis, de Ciencias Forestales. Porque para saber en qué situación se encuentra una dehesa, en qué estado está una dehesa, y para saber si una dehesa está regenerando o no está regenerando, no nos vale con ir y darnos una vuelta y verla y decir qué bonita, qué bien estás, mira, sí, si hay carrascos, si esta dehesa está bien. No, eso no es suficiente. Para saber el estado en el que está una dehesa y si regenera o no regenera, hay que hacer un inventario y hay que medir los árboles. ¿Cómo se miden los árboles? Aquí habéis venido una excursión de Lorenzo Milani y lo sabréis. Los árboles se miden con este aparatejo, esta herramienta que he traído. Esto se llama forcípula. Esto es un pie de rey, pero un poco más grande, y sirve para medir el diámetro de los troncos, ¿vale? Con esto se hacen los inventarios. Los inventarios hoy en día se hacen por muestreo estadístico. No se miden la totalidad de los árboles de una dehesa para hacer su inventario, sino que se mide una muestra, una serie de parcelas de muestreo, y con los datos obtenidos y aplicando la estadística se saca un porcentaje del número de pies. Claro, el que hace el inventario tiene que saber si está midiendo una encina o está midiendo un rebollo, o si es un alcornoque, ¿no? Entonces, se sacan la distribución de los distintos pies de las distintas especies, aunque lo normal y la mayoría de los pies de las dehesas son encinas, o si vamos a una encina de rebollos, la mayoría van a ser rebollos, o de quejigos van a ser quejigos, y se saca la distribución por clases diamétricas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, yo he ido a muchas fincas con el propietario, a gente mayor. Tengo la mejor finca de la provincia de Salamanca. Bueno, la mejor finca de la provincia de Salamanca, yo ya he visto 5 o 6 que eran la mejor finca de la provincia de Salamanca, en boca de su propietario. Y vas allí, está muy bonita, sí, está muy limpia, está perfectamente pastada, no hay una escoba, no hay un carrasco, porque se lo están comiendo las vacas todos, y todos los pies son de más de 50 centímetros de diámetro. Con lo cual, todos los pies son maduros o extramaduros. Y no hay que ser muy inteligente para pensar que en una población de seres vivos en el que todos los individuos están en los rangos de edades más altos, son todos... es como si medimos aquí y decimos, bueno, ¿qué hay? Coño, pues aquí la gente que hay son todos de más de 50 años en este pueblo. Y bueno, pues este pueblo, a la vuelta de no muchos años, va a desaparecer. Pues eso es exactamente lo que le pasa a la dehesa. Y me diréis, ¿eres un alarmista? No. Eso es así. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la Sociedad Española de las Ciencias Forestales. Mirad, esto es una curva, esto está en negro, es la curva, la distribución que debe de haber en una dehesa, en un sistema arbolado con ganado, según un señor que se llamaba Licur, que fue un silvicultor de hace más de un siglo. Y dijo, midió, hace más de un siglo la situación era muy distinta a la situación que estamos viviendo ahora, también os lo digo. O sea, era infinitamente mejor, porque yo, que tengo medio siglo, soy consciente y percibo el empeoramiento de la situación. Y cualquiera que tenga cierta edad se dará cuenta de esto, de lo que estoy diciendo. O sea, este señor que dijo, pues en una hectárea que se dedica de dehesa, aprovechada a pastos, tiene que haber en torno a 90 pies por hectárea. 90 pies por hectárea es una... O sea, no lo encuentras en ningún sitio. O sea, no hay una dehesa con 90 pies. O sea, una dehesa con 90 pies... Ojo, son 90 pies de todas las clases de edad. No solo 90 pies adultos. Con 100 pies adultos por hectárea, que es el óptimo, el máximo que establece una
autor muy consagrado y muy reconocido que se llama Montoya Oliver, que era, no sé si vive, era doctor ingeniero de Montes, decía, al máximo, por hectárea 100 pies adultos. Si tú pones 100 pies adultos de encina en una hectárea, se tocan las copas. Y no entra la luz. Entonces, este silvicultor, el señor Licur, de hace más de un siglo, dijo, tiene que haber el 90 por hectárea de todas las clases. Pero si os fijáis, dijo, vale. Si os fijáis, él dijo, pies de 10 y hasta 15 centímetros de diámetro, tiene que haber 24 y 18, 42 pies pequeños, jóvenes, ¿no? Que serían los que están en la fase de regeneración, ¿vale? Esto que está con un color más claro es la estimación que hace la Sociedad Española de Ciencias Forestales de la situación general de la dehesa en España. Y dice, pies de hasta 15 centímetros hay, de media, 2 más 2, 4. Exactamente la 10ª parte de lo que dijo Licur que tenía que haber. Y la curva de Licur está aceptada, o sea, se considera como una de los parámetros válidos en gestión forestal, ¿vale? O sea, quiere decir que según la Sociedad Española de Ciencias Forestales, árboles jóvenes de menos de 15 centímetros, encinas jóvenes de menos de 15 centímetros, hay la 10ª parte de las que debería de haber en una masa equilibrada, la 10ª parte. ¿Eso qué quiere decir? Que la población está desequilibrada. O sea, la población está desequilibrada. Nos pongamos como nos pongamos y digamos lo que digamos. Porque no vale decir, yo voy a la finca, me doy un paseo y me parece que mi finca está muy bien y que regenera muy bien. Claro, si vas en primavera, te parecerá que está mejor todavía, porque la ves más bonita y estás haciendo una estimación objetiva. No estás midiendo, no estás teniendo en cuenta ningún parámetro. Y ese parámetro o esa situación se ve a través del inventario forestal. Yo hay una cosa que le pregunto a veces a la gente, me dice, no, yo es que tengo una finca, yo soy un gran amante de las encinas. Le digo, ¿cuántas encinas tienes? No lo sé. ¿No las has contado? Si tan amante eres de la dehesa, deberías de decirme, pues tengo entre 8.000 y 9.000. No las he contado. La mayoría de la gente, algún caso me he encontrado excepcional que sí las he contado. Tengo entre 6.700 y 6.200. Ah, mira, tú, qué tío más curioso, que ha contado las encinas que tiene. Nadie cuenta las encinas. Pero sin embargo las vacas las contamos todas las mañanas. Nada más entrar, ¿no? En la finca. A ver si están todas. Pues las encinas se cuentan mejor que las vacas, porque las encinas no se cambian de sitio. Vamos a ver, para saber las encinas que tiene uno, basta con contarlas una vez en la vida. Con una vez en la vida que las cuentes, y luego vayas descontando las que se van secando, ya sabes las encinas que tienes. Porque nacer en una dehesa normal, aprovechada a pastos con ganado, ya os digo yo, van a nacer muy pocas. Pero muy pocas, ¿eh? Lo normal es que, no es que nazcan, la cuestión es, no son las que nacen. La cuestión es las que pasan de 15 centímetros, las que tienen ya un tamaño que podemos decir que ya han librado de la presión del ganado. Esa es la cuestión. Porque vas a una finca, vas a una dehesa y ves los carrascos que hay y dices, bueno, aquí viene regeneración, aquí hay muchos carrascos, aquí hay mucho tal. Pero esos carrascos son auténticos bonsáis, se los están comiendo las vacas verano tras verano, enero tras enero. En agosto, cuando se agosta el pasto, ya no tiene nada verde que hay, las vacas a echarle la boca a los carrascos. En enero, cuando hiela fuerte, ¿dónde están las vacas? Comiendo carrascos. ¿Y qué hacen? Comerle la guía terminal, ramonearlo y mantener esos carrascos como si fueran auténticos bonsáis. Entonces vamos a una finca y decimos, coño, si está bien, sí, aquí hay muchos carrascos y tal, vale. Pero es que vuelves 10 años después y si haces unas fotos, ves que los carrascos siguen exactamente igual. Y vuelves 15 años después y siguen exactamente igual. Y vuelves 50 años después y seguirán exactamente igual. Y esos carrascos tenían que ser los que se convirtiesen en los siguientes árboles. Y no se convierten.
y no se convierte. Y esto yo entiendo que a la gente que tiene vacas, que tiene ganado, pues no le gusta oírlo, pero es que es así. Es una realidad, es un proceso lento porque es muy lento, no se ve a ojo humano, pero imparable. Es imparable. Y la prueba la tenéis, si veis las fincas, sobre todo esto se ve muy bien, esto que os cuento, en las fincas de ganado bravo. Las vacas bravas son como cabras. Es el bicho más ramoneador que hay. Y vas a las fincas grandes que llevan varias generaciones en manos de la misma familia, con ganado bravo y tal, vas y no hay más que encinas viejas, no, viejísimas, y pastizales rasos, y carrascos recomidos. Pero ojo, que las que están con vacas normales, con vacas de carne, siguen el mismo proceso, siguen el mismo camino. Lo que pasa es que a lo mejor en esos casos ha sido más acelerado el proceso, pero el resto va exactamente igual, sigue el mismo camino. Entonces, la curva de equilibrio que estableció el señor Licur, pues fijaos la realidad de la población de las dehesas hoy en día. Eso no es una curva, o sea, si os fijáis en ese, que es más claro, en ese, que es más claro, en ese, que es más claro, en ese, que es más claro. Eso no es ni siquiera una curva, es una línea recta. Es una línea recta. Eso es una población en declive que va hacia su, iba a decir desaparición, quizá desaparición no. O sea, las dehesas no es que vayan a desaparecer, están evolucionando a otra cosa. Están evolucionando a pastizales, están evolucionando a oquedales, evolucionan a pastos rasos, a pastos con árboles dispersos, menos de 15 pies por hectárea es un oquedal, pastos con pies dispersos, o a dehesas fósiles. Dicen, no, es que tengo una dehesa, y vas y todos los pies son de más de 60 centímetros. Eso quiere decir que es una dehesa fósil. Y cuando se hacen los inventarios, y esto es muy alarmante, te das cuenta que la mayoría de los pies están de 50 hacia arriba. Y eso es una cuestión muy alarmante. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La falta de regeneración en la dehesa. La ausencia de regeneración se mide con la forcípula, como ya os he dicho, y se interpreta con la interpretación forestal. La regeneración es efectiva en todo el oeste ibérico. Nos lleva a masas cada vez más aclaradas, y más envejecidas. Y la medición de la edad de los pies se puede hacer de dos maneras, que es contando anillos una vez sobre un tocón o con una forcípula. Vale. Sobre esto. Ya os he dicho que la dehesa no regenera. Hay, para mí, dos causas. Una es la intensificación del aprovechamiento ganadero. Esa es una de las cosas. Pero ojo, no es la única, Pero yo he hecho inventarios en fincas que tienen poca carga ganadera y tampoco regenera. Pero es una de las causas. Antiguamente yo le he oído decir a nuestros mayores, decir, en nuestros terrenos de aquí de dehesa, para cada vaca 3 hectáreas. Eso era lo normal en los años 80, antes de la PAC. Hablo antes de la PAC. 3 hectáreas para cada vaca. Hoy en día, en ninguna finca hay 3 hectáreas para una vaca. En ninguna. Los que tienen 2 hectáreas por vaca, bueno, esos son unos románticos ya. Esos son unos románticos. Y lo normal es tener una vaca por hectárea. ¿Por qué? Porque es lo que paga la PAC. Lo que admite la PAC para pagar la subvención. Luego, desde mi punto de vista, somos o es la administración la que está tirando piedras contra nuestro propio tejado. Porque claro, la gente hace los números y dice, ¿cómo? Una vaca por hectárea y me pagan 90 euros por vaca. Bueno, antes pagaban 300 euros por prima de vaca nodriza. Pues una vaca por hectárea. A correr. Eso por un lado. La intensidad del aprovechamiento ganadero ha subido mucho. La ganadería se ha intensificado. Eso cualquiera que tenga ya cierta edad y proceda del campo lo ve, que se ha intensificado muchísimo. Y por otro lado, aparte de la intensificación del aprovechamiento ganadero, para mí otra causa es el detrimento del aprovechamiento con ganado ovino. España no es un país de vacas, España es un país de ovejas.
Y eso, si habláis con alguien que sepa de campo de verdad, os lo dice. La mayoría de los terrenos de España son más aptos para ovejas que para vacas. Y en este país se han matado ovejas a lo bestia. A lo bestia. ¿Por qué? Pues porque las ovejas dan mucho trabajo, las ovejas tuvieron una época muy buena económica, que la producción era buena, tuvieron épocas malas y claro, eso hizo mucho daño al sector del ovino, y porque la PAC dijo, vale, pues a una vaca le pago 300, donde pasta una oveja pastan 10 ovejas, a cada oveja le pago 30. Y eso para mí ha sido una mala política, porque eso ha contribuido que el ganadero diga, ¿cómo? ¿Que por 10 ovejas me pagan lo mismo que por una vaca? Mato las 10 ovejas y meto una vaca, que me da la cuarta parte de trabajo. Y se ha reducido muchísimo la cabaña de ovino. Bueno, las ovejas, los que seáis de campo, los que seáis de origen ganadero, lo sabéis. La oveja se va a convertir en una especie en peligro de extinción de aquí a 4 días. De aquí a 4 días, si no lo es ya. Porque no hay ovejas. Me decía a mí un conocido, me dice, mira, pastor que se jubila, este es agrónomo, es muy cachondo, me decía, pastor que se jubila en Extremadura, rebaño de ovejas que va al matadero. Pero así. Yo entiendo que la gente, a las ovejas no las quiere ni ver. Pero hombre, la administración debería de haber hecho todo lo posible para favorecer la ganadería del ovino. No equipararla en ayudas, en primas de reproductor al vacuno, una vaca 10 ovejas, porque lo que vas a fomentar es lo contrario de lo que deberías de fomentar, que desaparezcan ovejas y aumente la carga de las vacas. Con esto no estoy hablando en contra de las vacas, ojo, que vacas tiene que haber en el campo porque tenemos que comer, eso está claro. Pero deberíamos de tener muy claro que la intensificación del ganado vacuno es una de las causas del retroceso de la dehesa. Sí, hombre, el porcino afecta mucho. Ya, sí. Sí, pero vamos a ver. Las granjas de porcino, que es agricultura intensiva, al fin y al cabo ocupa unas superficies muy concretas. Eso se llama el extensivo. El cebo extensivo. El cebo extensivo marca unas densidades de unos espaciamientos que no son muy altos. O sea, sí, el trozo que se dedica al cebo extensivo está perdido. No es cebo que sacas la vida. No, claro. Sí. Claro, el cacho que coges para cebar intensivo lo arrasas. Pero es que ese parque, pero esos son parques, eso es distinto. Eso es totalmente contrario a que la administración quiera cuidar los montes. Pero vamos a ver, vamos a tener que aclarar una cosa. Los parques de cebo intensivo, al final, son parcelas de dehesa o son parcelas de pastizal que se convierten en parques de agricultura intensiva. Y es un porcentaje, desde mi punto de vista, no muy grande del total de la superficie de la dehesa. Sí, lo destruye, o sea, no queda una encina por un proceso que se llama ruderalización, que es exceso de materia orgánica y exceso de nitrógeno. El típico cerrado parque de cochinos se acabó. Eso deja de ser una dehesa, deja de ser arbolado. Ahí no queda más que tierra. Pero eso no supone un porcentaje, por eso no lo he mencionado, no supone un porcentaje muy grande del total de la superficie de la dehesa. No. En esta sala hay muchísimos palos. Si hay una rota, nos va a matar. Sí. Y también cuenta eso. Sí, pero Hay muchos pocos en ese. Sí, son pocos. Pero antes de resolver los pocos hay que resolverlo mucho, lo que afecta a la superficie grande. Igual que los parques de cebo extensivo de porcino, el trozo que cogen pasa a ser un erial, pasa a ser un terreno de tierra, pasa a ser un terreno en el que se muere, no solo los árboles, se muere todo, se muere la hierba, no hay nada, es tierra, eso es tierra, vale. Pero
yo insisto, eso es un terreno que pasa a ser terreno de la agricultura intensiva. Es como si dices, es que eso es un maizal. Vale, pues es un maizal. Yo ya deja de ser monte, es un parque. Es como si hacen un parque para meter materiales de construcción. Eso ya es un parque. Eso ya no es una dehesa. Por contra, el porcino en montanera es muy beneficioso para la dehesa. No hablo de eso. El porcino en montanera es muy beneficioso, No hablo de eso. en extensivo. Y das calidad al cliente. Y das calidad al cliente y regenera los pastizales. Porque yo lo he visto. Si tú vas a echar cochinos a montanera, las vacas hay que confinarlas. No puedes tener los cochinos entre las vacas, porque a las vacas también les gusta la bellota. Y también comen muchas bellotas. Entonces, las vacas hay que recogerlas en las guadañas, en los prados donde no haya árbol. Y las zonas de árboles, lo lógico, por productividad, es dársela a los cerdos. Si tienen los cochinos a bellota los meses de, vamos a decir, medio septiembre, octubre, noviembre, diciembre y medio enero, son 4 meses. Esos 4 meses que están los cerdos comiendo bellota y no hay vacas en la dehesa y no hay vacas en el pastizal, pues lo que propician es una recuperación de las especies pascícolas. ¿Por qué? Porque los cerdos comen hierba, les gusta mucho refrescar la boca, pero no pastan como una vaca, ni mucho menos. Y cuando los cerdos salen a las densidades adecuadas de los cercados de montanera, los pastizales se han recuperado muchísimo. Porque uno de los problemas que tiene el pastoreo intensivo es que dañan los pastizales. Las vacas están, venga a comer sobre el mismo pastizal, no dejan que esas especies broten, no dejan que esas especies se desarrollen un poco y se recuperen. Entonces, desde ese punto de vista, el aprovechamiento de porcino en montanera es muy beneficioso para el pastizal y para la dehesa, porque los cochinos a los renuevos de las encinas no les hacen daño. ¿Vale? Siguiente. Clases diamétricas. Vale. Los grupos de edad, es lo que os explicaba yo antes, de las encinas, no podemos establecerlos porque no sabemos qué edad exactamente tiene una encina. Entonces, lo que se hacen es equipararlos a clases diamétricas. Estas clases diamétricas van en función de la anchura de la encina a la altura normal, que es la altura de 1,20. Entonces tenemos 7 clases diamétricas. La primera, que es la de 1 a 10, los pies menores, equivale aproximadamente a latizal bajo y estaríamos en torno del nacimiento de la encina hasta los 30 años. De los 11 a los 20 centímetros estaríamos en los 30 a 40 años, de los 21 a los 30 de 40 a 70, de los 31 a 40 de 70 a 100, de 41 a 50 de 100 a 150 años, de 51 a 60 de 150 a 200 años. ¿Vale? Esto es relativo, porque una encina en un alto, en un pedregal, en un sitio con un suelo malo, con poca profundidad, le va a costar crecer mucho más que una encina que está en un valle. Y una encina en un valle con un diámetro, con una edad menor, va a tener más diámetro que otra. Pero bueno, esto es más o menos equiparable. Y esto es importante tenerlo claro, porque a partir de los 60 centímetros de diámetro, que no es tanto, yo sí insisto y más habiendo aquí estudiantes de FP Forestal, ¿no? 60 centímetros, ¿qué es esto? Que no es tanto. Quiere decir que las encinas que tienen más que este diámetro son extramaduras. Quiere decir que tienen más de 200, 240 años de edad. Y quiere decir que han pasado la edad tope del turno, la edad tope entre comillas. Quiere decir que han pasado la edad de jubilación, digamos. Y esa es la realidad de la inmensa mayoría de los pies de la dehesa, que han pasado la edad de jubilación, los 200, 240 años. ¿Qué sucede? Hombre, van a vivir mucho más, por supuesto, a lo mejor 100 años más de media, hasta los 340, 350, incluso a lo mejor alguna llega hasta los 500. Pero es importante saber que a partir de la edad del turno de la encina, los 200, 240 años, se produce un decaimiento general del árbol. Quiere decir, ese árbol ya es un jubilado,
aunque lo veamos muy bonito, tiene más de 60 centímetros, ese árbol ya no da bellotas igual, ya da menos. Ya no va a dar ramo igual, ya da menos. Ya no va a dar leña igual. Si le afecta una enfermedad o una plaga, se va a recuperar peor. Y si le afecta la sequía, se va a recuperar peor. Entonces, este concepto de las clases diamétricas equivalentes a las clases de edad de las encinas es importante tenerlo en cuenta para saber que la mayoría de los árboles de nuestras dehesas, salvo excepciones, han pasado la edad de jubilación. Y las seguimos viendo, lo seguiremos viendo estupendo, y lo seguiremos viendo una dehesa muy bonita, y seguiremos pensando que está muy bien, pero no está muy bien. Lo que pasa es que es un proceso tan largo, el del decaimiento, envejecimiento de la dehesa, que a ojo humano es muy difícil de apreciar. Es muy difícil de apreciar. Pero esto es así. O sea, yo os insisto, las dehesas evolucionan, igual que evolucionaron por la acción del hombre, que esto quiero que os quede muy claro. No es que la dehesa es un sistema natural, no, es un sistema humanizado. Y ha sido el hombre, el ganadero, el que ha transformado el bosque original en dehesas. Pues igual que el hombre transformó el bosque original en dehesas, ahora estamos en una fase de evolución de las dehesas a otra cosa, que son pastizales huecos, oquedales y pastizales con arbolado. Esa es la tendencia natural. La tendencia natural. No sé si me querías preguntar algo. Vale. Sí. Sí, claro. Hoy nada más vemos dinero, sacar leña, porque la leña queda la muy bonita. Pero a 5 años, ¿quién paga esa poda? Si nadie quiere subirse, pues claro. Yo creo que debería de cambiar la mentalidad. Deberíamos de ver las encinas no como un árbol silvestre, un árbol silvestre que ha nacido ahí, bueno, si me da algo lo cojo, y si no me da nada, pues ya vendrán años mejores. No. Las encinas hay que empezar a mirarlas como si fueran frutales. Aunque no los hayamos plantado nosotros, como si fueran frutales, porque es lo que son. Y lo que decía usted, ¿no? Claro, el cortacino, el cortador, mira un árbol, o sea, dicho esto sea con todo el afecto a los cortacinos que tienen que ganarse la vida y vivir de podar encinas. Y además es que antes he dicho que yo no estoy de acuerdo con el decreto de podas, porque el decreto de podas lo único que va a conseguir penalizando las podas es que cada vez se pode menos, cada vez haya menos gente que viva de podar y se tienda al abandono, que es peor, el abandono. Entonces, claro, el cortacino y sobre todo antiguamente se miraba la encina y se veían los kilos de leña que colgaban de esa encina, que era el aprovechamiento inmediato, cortarle la leña y venderla, o cortarle y llevártela para casa. Hoy en día el ganadero de vacuno, ovino no, porque no lo hay, o quedan 4, mira la encina y salvo excepciones ve el forraje que se va a ahorrar de dar las vacas con la bellota que se cae de la encina y si la oliva desmocha con el ramo que se van a comer. La mayoría de la gente sí, gracias a Dios. Y el que tiene cerdos y aprovecha la bellota montanera, cuando mira la encina ve el jamón de bellota que cuelga de esa encina. Y ese es el mayor valor añadido que puede tener la encina. Ese es el mayor valor añadido. Yo por mi experiencia trabajando como técnico lo que veo es que en las fincas, dicho esto sea entre comillas, ¿no? que se dedican al porcino, que lo típico es que sea de uno de Guijuelo, ¿no? Que ha cogido las perras y se ha comprado una dehesa. Las fincas, las dehesas de encina que gestiona alguien que ve la producción del porcino como producción principal. Para mí me lo han dicho, pero sé que yo tengo vacas porque se tiene que comer el pasto. Si no, no tendría vacas. A mí lo que me interesa son cochinos en montanera.
son los que, no lo digo que sean los de Guijuelo, digo que los que aprovechan las dehesas para aprovechamiento de porcino en montanera, los que más cuidadosos son con las encinas y los que más miran a olivar, a hacer las podas de fructificación, a que las fincas no estén cargadas y a que las fincas regeneren. También es fácil decirlo, porque claro, el que se ha comprado una finca con dinero de los jamones, pues se puede permitir pagar el olivo de las encinas, pagar los protectores para regenerar la encina y no necesita coger el dinero de los becerros. Vale, ese es el resumen. No estoy diciendo que es que sean mejores que otros o que tengan una visión mejor que la de otros, pero en términos generales, esto sí os lo digo con total convencimiento, el mayor valor añadido que puede tener una dehesa de encina es el jamón de bellota que cuelga de las encinas. Indiscutible. ¿Por qué? Porque la leña, hay otros productos sustitutivos. Si no quemamos leña, podemos quemar carbón, podemos quemar gasoil o podemos poner unas placas solares y calentarnos con energía solar. Vale. Si esas bellotas se las comen las vacas, si no se las comen las vacas, podemos comprar forraje, podemos comprar cebada y las vacas comen igual. Pero el jamón ibérico de bellota, única y exclusivamente, se produce en la península ibérica. Y solamente se puede producir en los 4.400.000, con los 4.400.000 millones de hectáreas que hay de dehesas. Y no hay más. Ese es el mayor valor añadido que tiene hoy por hoy la dehesa. Vale. Lo que os decía antes, los turnos de edad que os decía, pues para la encina son 240, para los robillos son 200, para los quejigos 180. Pero bueno, me gustaría que os quedarais con una idea. El turno, que no quiere decir la edad a la que haya que cortar la encina, no. Esa encina tendrá que vivir muchos más años, sobre todo porque no tiene otra encina que venga detrás que la sustituya. El turno técnico normal de manejo son 200 años. Vamos a dejarlo en 200 años, para todas las especies del género Quercus. Y el periodo de regeneración son 20. Entonces, si nosotros dividimos el turno de 200 por 20, nos sale un 10%. Y ese 10% es lo que técnicamente se considera como regeneración necesaria de las dehesas. Para que una dehesa esté regenerando, tiene que regenerar el 10%. Ese 10%, ¿cómo lo podemos estimar? Podemos decir el 10% de la superficie, ¿no? Y se regenera el 10% de la superficie y estamos regenerando la dehesa, o el 10% de los árboles. Claro, me diréis, vale, el 10% de la superficie es fácil, ¿no? Es fácil de establecer. 100 hectáreas, 10 hectáreas. 10 hectáreas con 100 pies por hectárea, estamos regenerando el 10%. Bien, pero si lo hacemos por número de pies y nos volvemos a la curva de Licur, que decía que el óptimo es que hubiera 90 pies por hectárea, que a mí me parece una barbaridad, el 10% de 90 pies serían 9 pies por hectárea. Si nosotros regeneramos en una hectárea 9 pies, estamos regenerando el óptimo que habría que regenerar en esa hectárea de dehesa. Pero es mucho, eso sería muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Si nos cogemos el decreto del porcino en montanera, vemos que considera dehesa entre 20 y 40 pies por hectárea. Cuando yo he hecho inventarios, este año he hecho 2.000 hectáreas, más de 2.000 hectáreas de inventario. Lo normal es que te salgan 25 pies por hectárea, ya es una buena dehesa, ya no está tan mal. 30 ya es fantástico, o sea, 30 pies de encina por hectárea ya es una densidad buenísima. El óptimo 90. Si nosotros dijéramos, vamos a quedarnos en la mitad de lo que decía este señor, que decían 90 pies. Vamos a quedarnos en 45, 50 pies por hectárea. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros con que regeneráramos 5 pies por hectárea, estaríamos regenerando la dehesa. Lo cual no es tan difícil, ni es tan descabellado. Llegar a decir, hay que regenerar 5 pies por hectárea. No en toda la superficie de la dehesa. Habría que regenerar,
vamos a ver, para calcular la regeneración habría que coger una dehesa y decir, vale, de esta dehesa, ¿qué porcentaje son valles en los que no me interesa que se regenere la encina? ¿Qué porcentaje son corrales y mangas? ¿Y qué porcentaje son parques para los cochinos? ¿Qué porcentaje son guadañas que voy a segar y que no me interesa que haya un árbol? ¿Vale? Pues todo eso lo descuentas y a lo mejor dices tú, pues de 100 hectáreas, todas esas superficies que he dicho suman 20. Pues la superficie forestal arbolada serían 80. Esa sería la superficie a tener en cuenta para calcular la regeneración. Sobre 80, yo digo 5, suficiente. 5 por 8, 400. Pues 5 por 8, 40. 5 por 80 hectáreas, 400 pies a regenerar. Si nosotros regeneramos 400 pies, tendríamos una dehesa que no estaría en equilibrio, pero habría iniciado su regeneración y a la vuelta de unos años, cuando esos 5 pies se hubieran regenerado, a la vuelta de esos 20 años, otros 5, y a la vuelta otros 5, y a la vuelta otros 5, tendríamos una dehesa regenerada. Y eso no es tan complicado. Eso no es tan difícil, ¿vale? A ver, ¿dónde lo hemos dejado? Lo hemos dejado por aquí. Vale. Hay dos formas de regenerar. Una es por repoblación forestal, coger una hectárea, gradearla, hacer calles y sembrar más de 100 pies por hectárea. Eso se hacía antes con las reforestaciones de la PAC. Eso es problemático porque esa hectárea que tú reforestas ya no la puedes aprovechar con ganado. Ahí ya no puede entrar el ganado en 20 años como mínimo. Con lo cual... No, pero si las reforestas, como yo digo, que siembras, gradeas, subsolas y siembras en líneas, ahí ya no puede entrar el ganado en 20 años. Además es lo que establecía los pliegos de condiciones de las reforestaciones agrarias de la PAC. Ahí ya no podían entrar vacas en 20 años. Había que gradear, había que hacer labores, pero ya no podían entrar. Entonces, claro, de esa hectárea ya pierdes el aprovechamiento ganadero. Con lo cual eso no es sencillo. Y esto, además, tiene otro problema, que yo me lo he encontrado haciendo ordenaciones de montes. Yo me he encontrado con un caso muy curioso en concreto, de 250 hectáreas, con 30 hectáreas con reforestación de la PAC, con más de 20 años. Que dice, esto es de libro, esto es de manual, o sea, tengo el 10% de la superficie, que la han encontrado al pastor, que la han reforestado. Esto, vamos, solo me toca escribir cómo está esto para decir que esta finca está ordenada. ¿Y qué sucede? Que las encinas y los otros árboles del género Quercus, con 20 años, siguen siendo vulnerables a la acción del ganado. Que entran las vacas y los tronchan, hablando en plata. ¿Y qué hacemos ahora? Porque el propietario me dice, oye, que esto ya tiene 20 años, que a mí ya no me pagan nada, tienen que entrar las vacas. Y yo le digo, oiga, pero es que si mete usted las vacas le van a romper el regenerado. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Y es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque el periodo de regeneración es distinto para pies procedentes de semilla que para pies procedentes de rebrote, de cepa o raíz. Es completamente distinto y no tiene nada que ver. La encina, con esto me he adelantado. No me quería haber adelantado esto, pero bueno, ya os lo cuento. La encina se reproduce, los quercus se reproducen de dos formas. Por reproducción vegetativa y por reproducción sexual. Reproducción sexual por semilla, por una semilla, ¿vale? La reproducción vegetativa es brotar de una raíz, un árbol, por una raíz hecha un brote, o del tocón, y sale un árbol nuevo. De hecho, la encina tiene la capacidad de rebrotar hasta 25 metros de distancia medidos. 25 metros, que es una auténtica barbaridad. No. De bellota no hay prácticamente nada. Poquísimo. No. Te lo dice este que te habla, que se pasa la vida midiendo de esas. Lo que hay de semilla,
árboles grandes. Así veo yo de bellotas que se han quedado ahí, se han obedecido, que ha estallado el capullo, el cascabullo y está saliendo terminado. ¿Cuántas llegan a árboles adultos? Claro que eso es otra cosa. ¿Cuántas llevan el rebrote de los 25 metros de tronco? Alguna más que de semilla. Alguna más que de semilla. Alguna más. ¿Por qué? Pues muy sencillo, eso tiene una explicación muy sencilla, porque el árbol que brota de semilla, que desde el punto de vista biológico y forestal es mucho más interesante. No, esto tiene una explicación muy sencilla. El árbol que brota de raíz o que brota de cepa es genéticamente idéntico al árbol madre del que procede. Es un clon. Esta encina, si esto es una encina, echa un brote aquí, esta encina que van a hacer aquí es genéticamente exactamente como esta. Y la siguiente es exactamente igual, y la siguiente es exactamente igual. Y eso desde el punto de vista biológico es mucho menos interesante, porque desde el punto de vista biológico lo interesante es que haya variación genética y que los seres vivos, los árboles, procedan de una semilla que se ha producido por la polinización de una flor y que haya habido intercambio genético entre una flor padre y una flor madre. Y eso es una diferencia abismal. Abismal. Lo que pasa es que la encina y los quercus rebrotan de semilla y rebrotan de cepa porque es una estrategia natural, porque nuestro medio es tan adverso, tantas sequías, tantas heladas, tanto ganado comiendo, que los quercus han evolucionado para poder reproducirse de una forma más fácil, que es brotando de semilla y raíz. Decir, bueno, ya que no me reproduzco rebrote de raíz y de cepa, ya que no me reproduzco de semilla, por lo menos me reproduzco de raíz. Y sale un árbol que es genéticamente idéntico. Porque ese árbol de raíz tira y crece, y es el que sobrevive, porque está alimentado por la raíz del árbol madre. El árbol que procede de semilla, cuando llega la vaca y la haga así, y se lo coma, a lo mejor vuelve a brotar una vez más. Y llega la vaca y se lo vuelve a comer, se le agotan las reservas de la semilla, se acabó. No vuelve a rebrotar. Pero el árbol que rebrota de raíz, llega la vaca, se lo come y le da igual. Bueno, no es que le da igual, pero la raíz del árbol madre le alimenta y vuelve a brotar, y vuelve a brotar, y vuelve a brotar, y vuelve a brotar. Yo he hecho una prueba. Un carrasco de 50 centímetros, a nada, lo he cortado a rape con la motosierra. Un cuello de raíz como mi muñeca. 25 años. 25 años. Y no había pasado del medio metro de altura. Y la inmensa mayoría de los... Cuando se va a una dehesa, la inmensa mayoría de los carrascos que vamos viendo son brotes de raíz. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Es mucho más interesante poner pies procedentes de bellota, porque es un individuo genéticamente nuevo. Es meter savia nueva. Se os vale la expresión. Es meter savia nueva en el monte. Por eso yo siempre digo, hay que proteger árboles para que la encina se regenere, sí, pero no se deben de proteger solamente carrascos que haya en el monte. Hay que comprar o plantar unas bellotas y meter planta nueva. Ojo, tú le pones un protector a un carrasco, y esto es matemático, y en 5 años se sale por arriba. Porque tiene el sistema radical, lo normal es que sea un rebrote de raíz, y tiene el sistema radical de su árbol madre, que la alimenta y le hace tener unos crecimientos espectaculares. Tú pones un árbol procedente de bellota, que has comprado en un vivero o que lo has plantado tú en tu casa en una maceta. Lo pones ahí, le pones el protector, y los 20 años son pocos. Los 20 años son pocos de lo que va a tardar en crecer. Claro, por contra es un individuo, un ser vivo, que genéticamente es un individuo nuevo, procedente de la polinización de una flor. Y eso es interesante. Por eso es tan importante también en el tema de gestión de dehesas, el tema de las colmenas. El tema de que haya colmenas en el campo. Está demostrado que donde hay colmenas se produce hasta un 30% más de producción de bellota. Que ya es, ¿eh?
que ya es. Pero no es solamente importante para los árboles y para la producción de biota, es que es importante para el pastizal, porque las plantas del pastizal también se reproducen por flor, por polinización. Y me dicen que tengo que ir acabando. Pues me acelerando. Quedaban un montón de cosas. Vale, esto, aunque me he saltado ya la diapositiva, ya os lo he contado, ¿no? Que la PAC acepta hasta una UGM por hectárea, una unidad de ganado mayor, es decir, una vaca o 10 ovejas, cuando lo normal en nuestro entorno era 0,33, la tercera parte. Esto no quiere decir que la única causa del decaimiento y de la falta de regeneración de la dehesa sea la intensificación del aprovechamiento ganadero. No hay más causas. Para mí otra causa fundamental es la incidencia de las sequías. O sea, y si lo pensáis, yo os hablo en primera persona. Yo soy consciente de la sequía del 76, que fue gordísima, de la del 82, de la del 89, de la del 2000, no, antes de la del 2000, la del 92, que fue gordísima, la del 2000, las traía por aquí apuntadas, si me permitís las busco, y es que vamos enlazando una sequía con otra, del 75, el 82, el 89, el 92, el 2000, 2005 a 2007, la del 2017, y podemos decir que la del año pasado, porque la del año pasado tampoco ha sido un año muy allá. Entonces, siempre ha habido sequías y nuestro clima siempre ha sido un clima cíclico, pero las sequías, y esto es una cuestión estadística, cada vez son más próximas unas a otras. Cada vez pasa menos tiempo de años buenos a años de sequía. Años de sequía, año bueno, años de sequía, 2, 3 años. Entonces, ese ciclo que se ha agravado de las sequías, lo que produce es un debilitamiento de la masa forestal. Los árboles, las encinas, claro, aguantan la sequía a base de reservas. Si esas sequías son más intensas y más frecuentes, el árbol se debilita y le produce pues eso, que se sequen más árboles y que se produzca un decaimiento general de la masa. ¿Vale? Eso es una cosa para mí bastante evidente. También es verdad que estar ante masas envejecidas, esas masas envejecidas van a ser más sensibles tanto a las sequías como a los ataques de las plagas, como estamos viendo ahora el caso del cerambis, que tampoco quiero entrar mucho, pero el cerambis está haciendo muchísimo daño a la dehesa, pero sobre todo afecta, bueno, primero sobre todo afecta al rebollo y al quejigo, pero también a la encina, y sobre todo afecta a los pies de clases diamétricas de edad más elevada, de más de 50, 60, de ahí para arriba. Ataca más. Ojo, también ataca a los pies jóvenes. Entonces es una consecuencia del envejecimiento de la dehesa. Vale, y voy a terminar, porque yo vine a hablar de malla forestal y os he hablado de gestión forestal, de ordenación de montes, de inventario forestal. Vale, yo tengo un proyecto empresarial que se llama Malla Forestal. Entonces, tengo un diseño de un protector, que es ese que veis ahí en la diapositiva, que la gracia de ese diseño es que tiene pinchos en los vértices, ¿vale? Es un diseño patentado, lo patenté yo, y me lo fabrican de encargo. Entonces, está galvanizado y plastificado en verde. Luego os dejaré una tarjeta para que queráis, para el que la queráis. Entonces, ese protector tiene unos pinchos, y la gracia de los pinchos es que es disuasorio, o sea, el ganado no se rasca contra los protectores. Con lo cual lo pones y mal que bien, por lo general, lo suelen respetar. Entonces, yo emprendí este proyecto empresarial por convencimiento, porque yo estaba convencido de que era necesario regenerar la dehesa y que para regenerar la dehesa lo mejor era proteger pies salteados y no acotar el aprovechamiento ganadero, no sacar el ganado de la dehesa. Por supuesto, se pueden proteger árboles con el protector de malla forestal o con cualquier otro que haya en el mercado, eso está claro. Y por eso os digo, para regenerar una dehesa con 5 protectores por hectárea,
de la superficie arbolada, no de la superficie total de la dehesa, sería más que suficiente para conseguir que esa dehesa se regenerase. Yo discuto mucho con los técnicos de la administración, porque dicen, no, hay que coger una zona y poner 100 protectores por hectárea. Digo, no, es mejor ponerlos salteados entre los árboles e ir regenerando toda y cada una de las superficies de la dehesa, de las zonas, y conseguir una mezcla a futuro de árboles de distintas edades. Ese es mi punto de vista técnico y nada más que añadir. Si tenéis alguna pregunta o alguien quiere decir algo. Cuando está hablando de la siembra de bellotas, escuchando lo que decías de ¿qué es más recomendable? ¿Que sean originales de la propia dehesa o ir a buscarlas a una localización para que lleven la biodiversidad? Vamos a ver, el tema de utilizar semilla, si utilizas semilla o planta de vivero, bellota de que compras en un vivero o planta de vivero, lo bueno que tiene es que esa semilla procede de rodales semilleros certificados por la administración, y eso siempre es interesante. Porque si tú vas, ¿qué pasaba antiguamente? Que vendía mucha gente bellota. ¿Dónde cogían la bellota? Del árbol más bajo, del más retuerto, del más escuchimizado. ¿Por qué? Pues porque era lo más fácil. Y se dieron casos de recogida de bellotas de árboles que no tenían buenas condiciones físicas. Si lo haces tú a nivel particular y en pequeña escala, búscate una encina buena de tu zona, buena, mira a ver si consigues deducir que se puede saber si es procede de semilla o procede de rebrote. Hay síntomas. Bueno, vamos a ver, un árbol que está aislado en mitad de un claro normalmente suele proceder de semilla. Un árbol que tiene un porte muy bueno suele proceder de semilla. Un árbol que no tiene, cuando las encinas se reproducen por reproducción vegetativa, se reproducen a corros. Y vas viendo corros de encinas que ahí se te tocan las copas y más o menos lo puedes intuir, no digo saber. Pero dices, todo este corro procede del mismo pie que hubo en el medio. Lo puedes ver. Luego hay gente que dice que los pies procedentes de brote de raíz, la corteza es más oscura, más rugosa, son pies más carrasqueños. Yo eso no lo sé. Pero bueno, con que tú, si le vas a sembrar árboles en tu parcela, en tu finca, en tu propiedad, pues con que te busques un pie de la zona, un pie que tenga buen porte, ojo, búscate un pie, elige un pie, observa, que de bellotas. Porque hay pies que dan muchas bellotas y hay pies que dan pocas bellotas. Y algunos ninguna. Entonces, búscate un pie que dé muchas bellotas. Claro, fíjate que no sea porque la encina tiene que lo sabréis muchos, tiene un comportamiento que se llama becería, que consiste en tener una superproducción de fruto cada X años, que no es un periodo continuo, sino de repente da cierta cantidad y de repente da una producción de bellota multiplicada por 4, por 5, mucho mayor. Eso es un mecanismo natural para evitar que los animales que se comen su semilla sean capaces de comerse toda la producción. Es un mecanismo, una estrategia de reproducción. Entonces, claro, si observas que da bellotas, obsérvalo, hay que observarlo varios años, no siendo que lo observes el año de la becería. Te vas dando cuenta. Pero para eso, vamos a ver, a nivel doméstico es suficiente. A nivel de gran escala, lo recomendable es coger bellota o coger plantas procedentes de vivero y que procedan de los rodales selectos calificados por la administración, porque además tienes otra cuestión. Si lo haces tú en tu casa y tú mismo lo haces y tú mismo lo plantas, no pasa nada, pero si lo haces con una ayuda, con una subvención, que haces una densificación subvencionada o una repoblación subvencionada, la administración te va a exigir que esa planta tenga un certificado de procedencia y un pasaporte fitosanitario, y si no lo tienes, no te lo subvenciona. ¿Vale? ¿Alguna cosa más?
Muchas gracias, Juan Mari. Nada, no hay de qué.